que tú hablas la Biblia en el Salmo 127:1. El tema que vamos a enseñar, o que el Espíritu Santo puso en mi espíritu que le enseñara, es cómo dominar una ciudad o cómo dominar tu templo. Tú no puedes dominar o no puedes en el mundo espiritual si tú primero no aprendes a dominarte a ti mismo. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, y para tú negarte a ti mismo, tome su cruz y sígame. Para tú negarte a ti mismo, primero tienes que dominarte. La carne y el espíritu siempre pelean entre sí. Y es fácil, escúcheme, cuando usted aprenda a fluir en el espíritu, no es tan difícil echar fuera un demonio. No es tan difícil como la gente piensa fluir en los milagros. Lo difícil es dominarte. Porque si tú no te dominas, tarde que temprano, la concupiscencia, los deseos de la carne te van a tumbar. ¿Tú me entiendes? El deseo de la carne, nosotros somos un ser creador. Dios nos hizo a la imagen, a la semejanza de Cristo. Y así como Cristo creaba por su palabra, tal el hombre piensa en su corazón, así es él, dice el libro de Proverbios. Lo que tú eres, tú vas a crear. Escúchame, porque hay mucha gente que dice: bueno, caí en la tentación. Pero ¿cómo llegaste a la tentación? Alguna puerta abierta tú le diste para que la tentación venga a tu vida, ¿sí o no? Porque todos somos tentados de alguna manera u otra. Para algunos es la comida, para otros es el sexo opuesto, para otros es el dinero, para otros el poder, la autoridad. ¿Me entiendes? Entonces, para Faraón era la autoridad, tener la gente esclavizada. Entonces, todos tenemos algo que nos domina. Y si tú no lo dominas, dice la palabra que el que no domina algo se hace esclavo de ello. Entonces, para tú no ser esclavo de tu carne, tú tienes que dominarte. Y después que tú te domines, tú aprendes a dominar el mundo espiritual. Eso es algo que Jesús le enseñó a los discípulos. Por ejemplo, el apóstol Pedro era muy impulsivo. El hombre tenía autoridad, sabía moverse en el mundo espiritual. Pero hasta que no aprendió a dominar sus impulsos, fue que el Señor le pudo delegar el poder del Espíritu Santo. Mucha gente a veces quiere poder, pero no saben dominarse. Entonces vamos a estudiar cómo dominarnos, cómo Jesús lo hizo. Amén. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El primer mandamiento que Dios le dio al hombre lo podemos leer en Génesis 1, 27 y 28, donde dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde antes de la fundación del mundo, tú fuiste creado para dominar. Un rey tiene un territorio donde él pone leyes, donde esa persona reina, donde esa persona puede aún delegar, por ejemplo, a un general de un ejército. Entonces, un rey, tú eres un rey, sacerdote, tienes un sitio donde tú dominas. Y ese lugar tú lo puedes señorear. Amén. La gente, tú no puedes enseñorearte de otra gente. Lo que tú puedes es dominarte a ti mismo. Y la influencia que Dios te da va a influenciar a la gente que Dios ponga alrededor tuyo. Diga amén. Amén. Porque el reino de las tinieblas trabaja con manipulación. Pero el reino de los cielos trabaja por amor. Todo es por amor. Tú tienes que amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, cuando tú empiezas a amar, vas a empezar a dominar el territorio. Yo siempre digo esto, pero es uno de los testimonios de lo que me pasó. Cuando yo estaba en Washington, D.C., empezamos a orar y a orar. Y la gente, el crimen empezó a bajar. La gente en la calle, sin tocarlo, empezaba a ser libre. Y era como una nube de fuego, como un torbellino de fuego que se movía, que la gente era liberada y liberada y liberada. Y el crimen bajó totalmente. La prostitución era muy alta y bajó. La violencia doméstica bajó. Pero ¿cómo hicimos eso?
siempre buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces, para tú buscar el reino, el reinado que Dios te dio, tienes que dominarte. Diga dominio propio. El dominio propio, el apóstol Pablo dice algo que a mí me sorprende. Él dice que él no era el mejor predicador. ¿Cómo que no era el mejor predicador? Y escribió como 13 cartas. El hombre tenía más dominio propio que aún otros apóstoles. Y eso lo ayudó a terminar su carrera en éxito. Diga éxito. Porque yo veo mucha gente hoy día que empieza como un fosforín. Empieza como esos fuegos artificiales que suben muy alto, muy rápido. Pero cuando viene la tentación, ¡boom!, explotan allá arriba. Y el enemigo siempre, así como tentó a Jesús en el desierto, dice la palabra de Dios que lo llevó a un pináculo. Le enseñó los lugares más altos. El enemigo nunca te va a atacar cuando tú no tengas influencia. Él te va a atacar cuando tú estés aquí arriba, cuando la iglesia está más grande, cuando los líderes están fluyendo, cuando todo tú piensas que está bien. Entonces, cuando tú estás allá arriba, el enemigo dice, pero no dominaste ese problemita, no dominaste aquella tentación. Y entonces, cuando tú estás allá arriba, el enemigo te hace así y te saca el tapete. ¿Cuántos han visto cuando le sacan y le hacen así y le sacan todo? Así es el enemigo. Él espera que tú estés allá arriba. Y si tú no dominas las cosas que te molestan aquí abajo, él va a esperar que tú estés allá arriba. Cuando tengas más influencia, si eres político y te ponen en la política, el enemigo te va a difamar, como le está pasando a Trump ahora. El enemigo te va a sacar todos los trapos al aire. ¿Por qué? Porque él quiere tumbar a lo que Dios puso para reinar. Y tú eres un rey sacerdote. Tienes que aprender a dominarte. Y vamos a estudiar cómo Jesús lo hacía. Porque el Señor es nuestro modelo. Amén. Dice la palabra en 1 Corintios 3:10 al 16. Dice la palabra, conforme a la gracia de Dios me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo se sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que se lo edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Diga, el fuego prueba todo. Por eso es que la gente le corre a las tribulaciones, la gente le corre a las pruebas. Pero la prueba es lo que determina si tú estás parado sobre la roca. Amén. Entonces, para tú tienes que ser perseverante. Amén. Algo que Dios creo que me ha dado es soportar la prueba. El apóstol Pablo era especialista en soportar la prueba. Si Jesús mismo no pudo soportar la prueba, ninguno de nosotros estuviésemos salvos. Entonces, el que persevere hasta el fin será salvo. Yo no sé usted, pero de que yo recibí a Cristo, yo nunca he caído. Hay gente que dice que suben y bajan, que pecan un día. Yo nunca he caído. Siempre me he mantenido. ¿Por qué? Porque yo corro y me guío delante de la presencia del Espíritu Santo. Pero algo he aprendido, que como José, cuando la tentación está al frente tuya, es mejor correr. Pero hay mucha gente que en vez de correr fuera de la tentación, corren hacia la tentación. Amén. Y a lo mejor la tentación es tuya, como estaba diciendo, no es el sexo opuesto. Pero de repente ves una oportunidad de hacer dinero de una manera medio chueca. Y ahí estás tú. Porque esa es tu tentación. La tentación mía no es la tuya, ni la tuya la mía, y viceversa. Porque cada quien es tentado de acuerdo a su concupiscencia, a su deseo de la carne. Cuando tú aprendes a dominarte a ti mismo, estás listo para liderar a otros. Alabado sea el nombre de Dios. Y lo que pasa es que hoy día, escúcheme bien, hoy día tenemos un problema en el cuerpo de Cristo, que a veces nos dan muchas clases. Y si tú coges X clase de liderazgo, ya estás listo. Pero escúcheme bien,
En la Biblia, para tú estar listo, tiene que ser primero pasado por el fuego. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús no le podía entregar poder a los apóstoles hasta que no fueran probados por el fuego. El enemigo le pidió a Jesús zarandear al apóstol Pedro. Y después de que Pedro fue zarandeado, es que Cristo le dijo: sobre esta roca voy a edificar mi casa. Porque si tú no eres zarandeado, ¿cómo vas a entender, número uno, cómo el enemigo trabaja? ¿Cómo el enemigo te ataca? ¿Cómo vas a libertar a otro si primero Moisés no fue pasado por el desierto? Los desiertos son calientes y también son bien fríos. Hay un lugar allá allá en California que se llama Bakersfield. Muy caliente en el verano, 110, 120. Pero cuando está el frío, mi hermano, baja también 30. Digo, Dios mío, pero son temperaturas extremas. Y el Señor tiene que meterte en temperaturas, en el fuego extremo. Alabado sea el nombre de Dios. La fe es probada por el fuego, dice la palabra. Pero mucha gente hoy día, Dios mío, la clase que mayor tienes tú que pasar es cuando Dios te mete en el horno de fuego. Daniel lo metieron en el horno de fuego y dice la palabra que el rey dijo que lo pusieran 7 veces más caliente. Pero él salió. Alabado sea el nombre de Dios. José fue 13 años preso. 13 años. Y el hombre llegó a ser virrey. Lo que pasa con muchos de nosotros es que en medio de la prueba desmayamos. Tiene que seguir adelante, tiene que perseverar, tiene que seguir batallando en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es algo que yo he aprendido. Dice la palabra: predica a tiempo y afuera de tiempo. En otras palabras, un día tú te vas a sentir bien, la bolsa va a estar llena y tú vas a predicar bonito. Otros días no hay dinero. Hay problemas por todos lados, pero tienes que seguir predicando la palabra. Alabado sea el nombre de Dios. El problema es que hoy día queremos poner un estandarte en la iglesia que Cristo nunca puso. Alabado sea el nombre de Dios. Mira lo que decía Jesús. Vamos a ver el modelo de Jesús de cómo dominar el templo. Tú eres el templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Marcos 1, 34, 35. Mira lo que Jesús hacía y cómo él podía dominar el mundo espiritual. Dice la palabra en Marcos 1, 34. Dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. Ponga ojo con eso. No deje que los demonios se pongan a hablar. Hay gente que le hacen una entrevista de CNN a los demonios. ¿Y cómo te llamas? ¿Y dónde fuiste? ¿A qué escuela fuiste? No. Tiene 2 opciones. O te vas fuera o te vas fuera. Escúcheme. Cuando yo estoy echando fuera demonios, yo le doy 3 segundos. Escúcheme. 3 segundos. Cuando yo cuente a 3 te vas y punto. Porque si tú sigues jugando con los demonios, dice la palabra que la serpiente era más astuta más que todos los animales del campo. Entonces, si tú te pones a jugar con Satanás, él te puede, es como un juego de ajedrez. Puede ser que él te gane. Pero si tú eres guiado por el Espíritu, te dominas a ti mismo, cierra las puertas al enemigo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Cuando tú te sometes a la palabra, alabado sea el nombre de Dios. Cuando tú te sometes al fuego de Dios, escúchame, tú tienes fuego también y puedes prender a otro. Y él prende a otro, y él prende a otro, y así sucesivamente. Mientras toda la iglesia está en fuego, el enemigo no puede penetrar. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso Job tenía un vallado de fuego. Y entonces el enemigo tenía que pedirle permiso a Dios. Dios mío, alabado sea el nombre de Dios. La iglesia tiene que volver al estandarte de la palabra. ¿Tú quieres saber los fundamentos? Abre la Biblia y léala. Eso es todo. No es tan difícil. Y dice acerca de Jesús que sanaba a muchos que estaban enfermos. Y dice el versículo 35, dice que Jesús se levantaba de madrugada cuando estaba aún muy oscuro. Se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Lo primero que tenemos que establecer es una vida de oración en las madrugadas.
Escúchame. Muchos ataques del enemigo a diario. Diga diario. Mira, aquí tenemos mucha unción. Está el pastor, está la profeta. ¿Me entiendes? Estamos todos aquí. Entonces las unciones se juntan. Pero cuando tú sales allá afuera, ¿cómo lidiar con un demonio cuando el demoniano es tu jefe? Alabado sea el nombre de Dios. Porque a veces, sí, aquí cuando está el fuego y usted está predicando en el fuego, la gente se emociona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tú sales de la iglesia? Mañana, al Dios diario, a la persona que está pagando, viene y se te endemonea. Alabado sea el nombre de Dios. Tú tienes que aprender a lidiar con esas cosas. Tienes que aprender a dominar en el mundo espiritual. Y Jesús se levantaba muy de temprano a orar. Era diario. Después de cada cruzada evangelística, después de echar fuera demonios, él no se iba, dice la palabra que se iba a un lugar solo. Hay gente que le corre a la soledad. Escúchame, estar solas a Dios no es la misma que la soledad del mundo. Porque la soledad del mundo, tú no te has fijado que cuando estamos en el mundo, tú estabas en una discoteca y como quiera te sentías solo. ¿Sí o no? Y gente alrededor tuya, ¿me entiendes? Cuando yo estaba en el mundo, yo era a mí me llamaban para hacer coro. Sí, para hacer fiesta, porque, exacto. Pero cuando yo llegué a los pies de Cristo y Él me limpió, Él me santificó, aprendí algo, que mientras más solo yo esté con Dios, más poder va a salir de mí. Amén. Entonces tú tienes que aprender a atesorar los momentos a solas con Dios. Gloria sea al Señor. Y hay gente que a veces, Dios mío, hay gente que a veces sufre de depresión porque está solo. Dios mío. Y el enemigo te pone gente alrededor tuya para distraerte. Te pone gente a lo mejor, escúcheme bien. Yo tuve una visión hace años atrás. Que, bueno, no me quiero meter en eso de los masones, pero los masones enviaban gente, hombres buen mozos y mujeres bonitas para seducir a ministros. Escúcheme bien. Y los enviaban y los infiltraban en las iglesias. Escúcheme bien. Y eran los mejores diezmadores. Era lo que más daban dinero. Dios mío. Para sacar a la gente fuera del propósito. Sheikh Alamazo. Por eso José aprendió en medio de la prueba. Él nunca cayó en la tentación de la mujer de Potifar. Él prefería correr. Porque él aprendió algo, que mientras estaba aún en la cárcel, él prosperó. Dios mío. Todo lo que tocaba José, aún en la cárcel. Porque la unción, escúchame, la unción que tú cargas no depende de tus circunstancias, depende de tu intimidad con Él. El nombre de Dios. Lo primero que hacía Jesús, se apartaba para orar. Lo primero que tiene que establecer para dominar tu mundo es la oración en las madrugadas. Escúchame, hay algo que pasa en las madrugadas. Yo tuve una visión años atrás donde el enemigo venía después de las 6 de la mañana, después que salía el sol, y la gente que no oraba, venía el enemigo y le robaba la semilla para ese día. Dice la palabra de Dios en la oración del Padre Nuestro, dando el pan de cada día. Hay una bendición diaria. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hay una bendición diaria que Dios quiere darte. Pero hasta que tú no aprendas a levantarte y poner a Dios primero en todo, diga en todo. Cuando tú pones a Dios primero, tú estableces algo en el mundo espiritual que los demonios no pueden quebrantar. Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Y si Jesús se levantaba a orar desde la mañana, tenemos que aprender del maestro. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces tenemos que levantarnos de la mañana. ¿Para qué? Para el dardo del maligno que tenía para ese día no te penetre. Hay un escudo de la fe. Escúcheme bien. Hay un escudo de la fe. Pero yo he tenido visiones que después que tú pasas por tribulaciones, tu escudo es como que se pone más grueso. Una de las cosas que hacían los escuderos, la gente que iba de guerra, era que se frotaba aceite en su armadura. Y cuando le tiraban flechas, las flechas resbalaban. La unción que tú cargas hace que los dardos del maligno te resbalen. Y cositas pequeñas, a lo mejor que un hermano te insulta, un familiar te dice algo que no te gusta. Y eso y tú dices, es ok, él me resbala.
Amén. Tiene que ser como, usted ha visto los patos se meten en el agua y salen secos. Les resbala porque son impermeables. Así es la unción te hace impermeable a los ataques del enemigo. Gloria sea al Señor. La presencia de Dios es tan poderosa cuando tú empiezas a orar en el secreto, alabado sea el nombre de Dios, que el enemigo no puede penetrar. Dice la palabra, cuando el Señor fue llevado al desierto para ser tentado, el único sitio que el enemigo no pudo entrar fue dentro del templo. Porque dentro, Dios mío, dentro de tu templo es donde está el Espíritu Santo, es donde está la intimidad, one on one, uno a uno, cara a cara con Dios. Gloria sea al Señor. Y cuando tú aprendes a menguar para que Él crezca, alabado sea el nombre de Dios, entonces Jesucristo, el carácter de Cristo, sigue siendo formado en ustedes. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga, yo tengo la mente de Cristo. Amén. Póngase la mano encima por un momento. Diga, yo tengo la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Que tú puedes caminar con Él. La palabra de Dios dice en Génesis que Enoc caminó con Dios y no conoció la muerte. ¿Usted sabe lo que es ser amigo de Dios? Que Dios te diga, mira, te voy a revelar un secreto hoy. Te voy a revelar cómo creé el universo. Te voy a revelar cómo hice las estrellas. Te voy a revelar cómo hice tu país, Santo Domingo. Alabado sea el nombre de Dios. Y el Señor te empieza a revelar. Porque Dios no está buscando solo gente que hable y ore. Él está buscando gente que escuche. Y cuando tu oído profético se va afinando a la voz de Dios, el Señor te empieza a confiar secretos, no solo tuyos, sino de otra gente. Y Dios mío, y cuando tú aprendes a guardar los secretos, en el tiempo correcto, Dios te dice, ahora, háblalo. Yo tengo prédica que todavía no la he predicado. Años atrás que Dios me la reveló y me dijo, todavía no es el tiempo. No la sueltes todavía. Porque hay un tiempo para soltar la revelación de Dios. Y el Señor quiere hacer de esta iglesia, escúcheme bien, Dios mío, el Señor quiere hacer de esta iglesia un lugar donde los profetas vengan y reciban no solo palabras, se sientan refugiados. Gloria sea al Señor. Y hay gente que van a venir a ser refugiados por la presencia que está en este lugar. Gloria sea al Señor. Pero lo primero que tenemos que establecer para que haya presencia, escúchame, es la oración de la madrugada. Salmo 127:1, una vez lo vuelvo a leer, dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Una guardia, una de las estrategias más efectivas del enemigo es sacarte del lugar de intimidad. Escúchame bien, las mujeres tienen que tener mucho cuidado con esto. Porque Dios la diseñó a ustedes para ser multitasker, para hacer muchas cosas a la vez. Escúcheme. Entonces el enemigo te quiere poner más trabajo de la cuenta para sacarte del lugar de intimidad. Y después tú dices, llegas a la casa, obviamente, como cuando uno va al gimnasio en la noche. Tu cuerpo está pompeado, tu cuerpo está que no quiere dormir y se te va el sueño. Y llega a la 1, las 2, las 3 de la mañana. Pero a las 3 de la mañana que te tenías que poner a orar con Dios. Y era la hora que Dios quería hablarte. Pero como tú estás agitado, estás afanado, se pierde la comunicación. Entonces la revelación que Dios tenía para ti en ese día se perdió. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Quiere decir que hay bendiciones que tú tienes que atraparlas en los aires cada día. Gloria sea al Señor. Dios mío, vamos a tener que volver al tiempo, al lugar de intimidad. Amén. Cada vez que Jesús tenía una cruzada se apartaba. Amén. Y se metía en la intimidad con el Padre. Dice la palabra cuando está el Señor adorando al Padre. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que él hizo fue adorar a Dios. La alabanza, dice la palabra, que Judá, la tribu de Judá, iba primero. La alabanza iba primero. Y cada vez que la alabanza iba primero, ¿qué pasó el viernes cuando el pastor puso una alabanza? Algo se soltó en el mundo espiritual. Y cuando tú empiezas a alabar a Dios, algo se suelta. La adoración no es solo para las iglesias. La adoración es 24 horas al día. ¿Tú sabes lo que yo hago cuando estoy trabajando? Me pongo a escuchar a Dios. Adoración continua. Adoración, adoración. Porque cuando tú eres adorador en espíritu
y en verdad el Señor te empieza a hablar. Y Dios quiere, escúchame, Dios quiere que los milagros en esta casa sean diarios. Vas a trabajar y Dios ahí te quiere utilizar. Gloria sea al Señor. Pero el Señor está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. Dice la palabra en Jueces 1, del 1 al 4. Ya son las 11 ya. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, otro día será entonces. Apenas estaba arrancando los motores, pero bueno. Jueces de 1 al 4. Judá iba primero. Cuando tú pones la alabanza primero, todo va a llegar a ser fácil. Gloria sea el Señor. Tenemos que sacar de la iglesia esa mentalidad de que todo es difícil en el Señor. Antes le decían a la gente, no, si tú no estás sangrando, tú no puedes subir al púlpito. Señores, pero Jesucristo ya sangró por nosotros. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Tú eres lavado en la sangre, Él te justifica, Él te santifica. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando tú te metes en la presencia de Dios, su sangre te cubre. Oh, gloria. Y ellos vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. La sangre te limpia, la sangre te protege. La sangre, alabado sea el nombre de Dios. Dice la palabra que la vida está en la sangre. Gloria sea al Señor. Bueno, vamos a terminar otro día porque empezamos tarde. Right, Pastor Luis. Gloria sea al Señor. Tengo más que enseñar, pero vamos a seguir otro día porque el tiempo avanza. Pero algo que Dios ponía en mi espíritu es la prudencia de los labios. Escúchame, la prudencia de los labios. Dice la palabra de Dios que con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se consolida. Hay gente que a veces habla mucho. Escúchame bien. Un misterio de Dios, una revelación de Dios soltada en el tiempo incorrecto puede dañar a alguien. Le voy a dar un ejemplo. Aunque alguien tenga un llamado apostólico, si no tiene la madurez para recibir los ataques que vienen con el manto apostólico, se puede ir para el mundo. Lo he visto. Le sueltan una palabra a alguien, tú eres profeta de las naciones, pero todavía no está listo. Entonces cuando vienen los ataques, se cae. Entonces la prudencia te ayuda a soltar la revelación y la sabiduría en el tiempo correcto. Bueno, no sé, no hay tiempo, ¿verdad? No, amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a terminar aquí entonces. Otro día voy a seguir enseñando. Amén. Bueno, los maestros cuando empecemos a enseñar, Pastor Luis es un maestro. Cuando empezamos a enseñar a los maestros, seguimos y seguimos. Entonces alguien tiene que pararnos. Bueno, vamos a seguir entonces en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor.